Relaciones Exteriores informó que Estados Unidos detectó la entrada de armas exclusivas del ejército a nuestro país. Platicaremos con Juan Ibarrola sobre este tema. En un hecho histórico, Lenia Batres regresó parte de su salario como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Platicaremos con ella en unos momentos. Familiares de Brandon, el joven asesinado por elementos de la policía en Veracruz, exigen que se investigue el caso y no regresen los abusos de autoridad. Atropellan a un grupo de aficionados de Rayados del Monterrey. El saldo es de un muerto y 6 heridos. Lo dejamos además con las imágenes que marcaron el día. Yo soy Selene Flores, esto es Milenio 19 horas. Gracias, muchísimas gracias por su sintonía esta noche a este espacio. Esta es nuestra primera emisión en Milenio 19 horas, donde encontrará toda la información más importante generada hasta el momento. Entrevistas, personajes, rostros, historias, esas historias que nos mueven el alma, política, deportes, entretenimiento. Aquí esto y más encontrará si nos hace el favor de su sintonía. Y mire, como no había sucedido en toda la historia de la Suprema Corte de la Nación, este fin de semana Lenia Batres, la nueva ministra de la Suprema Corte, renunció a parte de su salario y lo regresó a las arcas de la Federación. Devolvió 82,963 pesos porque su sueldo está por encima del límite constitucional, es decir, por arriba de lo que gana el presidente López Obrador. A pesar de que la Corte, pues hay 2 ministras también afines al gobierno del presidente, es ella quien solo a unos días de haber asumido el cargo se alineó al mandato constitucional al que se han negado todos los ministros. En su cuenta de X, Lenia Batres mostró los oficios dirigidos a la tesorería. Sin embargo, ha sido cuestionada por solo haber regresado 82,000, cuando el presidente ha asegurado que los ministros ganan 600,000 pesos al mes. La ministra explicó también ahí en su cuenta de X, en otro tuit, que devolvió únicamente lo que deriva del salario que recibe, pero dice, esto no contabiliza otras prestaciones. Habría ahí que hacer cuentas. Y justamente para hablar más acerca de este y otros temas, saludo a la ministra Lenia Batres, que nos hace el favor de tomarnos la llamada vía Zoom. Buenas noches, ministra. ¿Qué tal, Selene? Muy buenas noches y muchas felicidades por esta primera de sus transmisiones. Le agradecemos mucho, ministra, sobre todo que se haya tomado el tiempo. Sabemos que no ha dado muchas entrevistas y que esté aquí en el la primera emisión de Milenio 19, pues nos llena de alegría. Ministra, pues mire, ahí las cuentas dicen algunos no salen. Digamos, usted es la primera ministra que devuelve este dinero a las arcas de la Federación, pero salen algunos a decir que el presidente ha dicho que ganan 600. Cuéntenos cómo llevó a cabo este proceso de devolución de sus ingresos. Yo me estoy refiriendo a lo que recibí de manera líquida, es decir,
en cantidad monetaria, lo que me fue primero asignado vía cheque y después ya en transferencia electrónica. Me refiero, y estas cantidades coinciden con lo que indica el presupuesto de egresos de la Federación, que asigna una remuneración que se divide en sueldo, prestaciones y algunos otros conceptos que refieren previsión social. Hay otros conceptos que se entregan directamente a las ministras y ministros, en una parte en apoyos en especie o a través de la asignación de seguros. Y por eso es que dan estas diferencias. En las cantidades que yo recibí fueron alrededor, en diciembre se contabilizó una parte proporcional de aguinaldo, por eso sale una cantidad distinta en una quincena que es la última de diciembre, que la primera de enero de 2024. Entonces, lo que hice fue devolver respecto de la cuenta que viene entre los conceptos que se me entregaron físicamente, y por eso es que entrego esta cantidad que en realidad me deja un salario cercano a 123,000 pesos de manera líquida. A estas cantidades o a la cantidad que yo devuelvo, que se refiere a cerca de 204,000, 205,000 pesos, a esta cantidad hay que sumar otros conceptos, el concepto de prima vacacional, que tiene una diferencia respecto del salario del titular del Ejecutivo Federal, y la asignación de 3 seguros privados que yo no estoy recibiendo y por eso no devuelvo, no contabilizo. El seguro de vida institucional, que tiene un costo de 37,808 pesos, tampoco lo reciben físicamente ninguno de los ministros, sin embargo tiene un costo y finalmente es parte de las remuneraciones por eso. El seguro de gastos médicos mayores, que tiene un costo de 36,906 pesos, el seguro de separación individualizado, que tiene un costo de 520,776 pesos, un estímulo por antigüedad con un costo de 45,579 pesos, un pago de riesgo de 640,585 pesos. Todo esto yo no lo he recibido y por eso no lo he devuelto. Okay. Y estas cantidades ya hacen una diferencia grande. Sin embargo, hay otros conceptos, uno que es muy importante, que es un fondo de ahorro que no tiene un costo fijo porque depende de lo que ahorre en este caso el ministro o ministra. Por cada cantidad que ahorra, la Suprema Corte invierte una cantidad igual y por eso puede ascender a una cantidad pequeña o a una cantidad mayor. No sé si tenga un límite o el límite sea hasta el monto de su propio sueldo o de su propia remuneración en su conjunto. Ministra, ¿cómo toman sus compañeros el que usted devuelva este dinero? Decíamos, es la primera ministra que realiza esta devolución. ¿Cómo lo toman ahí en la Corte? Entiendo que si no hizo uso también de este seguro de gastos médicos mayores, debe entonces inscribirse al Instituto, al ISSSTE, al Instituto de Seguridad Social, sí, para los trabajadores del Estado. Así es, de hecho ya me inscribí. Parte de lo que estoy también contabilizando es que estaré pagando por concepto de régimen voluntario de inscripción al ISSSTE, estaré pagando cerca de 7,000 pesos al mes, tanto de lo que corresponde a las prestaciones de seguros, no la Corte, como de pensionista. No, usted y no la Corte. Yo sí, porque me ha dicho la Corte que que los ministros no tenemos derecho a ISSSTE, porque resulta que han hecho una interpretación en la que los ministros y ministras somos patrones. Esta es una interpretación que no creo yo que tenga ningún sustento, porque la ley del ISSSTE dice expresamente que las personas servidoras públicas de los 3 poderes de la Unión, incluyendo en el caso del Poder Judicial a las ministras y ministros de la Suprema Corte, lo dice expresamente el artículo 1 de la ley del ISSSTE,
tenemos derecho a estar inscritos al ISSSTE, pero a mí se me respondió que no tenía yo este derecho porque ellos, aquí en la Suprema Corte se ha determinado que no tenemos carácter de trabajadoras o trabajadores. Entonces no se me inscribió y a mí me corresponde dar dos aportaciones, la aportación correspondiente al empleador y la aportación correspondiente a una trabajadora. Entonces estoy dando una cantidad mayor de la que da cualquier trabajador, que corresponde en este caso a 7,000 pesos. Ministra, bueno, tiene 2 semanas en el cargo y no se ha dejado de hablar de usted, que si la preferida o si la elegida del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este discurso que da polémico, donde le dice a la Corte que se ha extralimitado en sus decisiones, y también pues la manera en que usted llega a la Corte haciendo esta devolución, pero además en medio, digamos, de polémicas y cosas que realmente en lo personal a mí me parecen de muy mal gusto, temas de su vida personal. ¿Cómo se siente usted a 2 semanas con todo este contexto alrededor de su llegada a la Corte? Bueno, ha sido en realidad muy enriquecedor estos primeros días. Es un mes ya que llevo aquí incorporada. Las 2 semanas que tenemos de sesiones me han parecido pues sumamente ricas, interesantes, incluso la dinámica me ha sorprendido mucho porque es una dinámica muy fuerte y muy acelerada. Aquí hemos ya votado, me ha correspondido en 15 días votar cerca de 100 asuntos, que es una intensidad muy fuerte porque hay que estudiarlos, hay que considerarlos, sopesarlos, discutirlos en sala y en pleno. Entonces me parece muy interesante toda esta discusión jurídica, muy enriquecedora y que además implica un reto de estudio y de concentración muy fuerte. Por otro lado, bueno, pues yo creo que era previsible la dinámica de cierta discusión. Creo que pues finalmente sí hay una digamos que característica distinta, y no es la forma en que se nombró en mi caso la titularidad como ministra, sino que hay una característica distinta, y es que pues vengo de otro sector social, vengo de otra experiencia jurídica. Mi experiencia jurídica ha sido básicamente en la administración pública, en la academia. Efectivamente no tengo experiencia jurisdiccional, más que la que me ha correspondido desde el propio gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal. ¿Sí? ¿Y eso cree que sea algo que le pueda afectar? No, al contrario, creo que viene a enriquecer la experiencia y el conjunto de la discusión, porque a diferencia justamente de quien tiene una carrera absolutamente jurisdiccional, que viene de los juzgados nada más, pues yo he estado en una discusión de debate legislativo que aquí no se tiene en general, y tengo además esta experiencia de estar construyendo instrumentos jurídicos junto con sectores determinados para resolver, por ejemplo, problemas de regularización de la vivienda, problemas de regularización territorial, problemas muy específicos de sectores sociales. He trabajado, he diseñado instrumentos junto con afectados de los procesos de reconstrucción de los sismos, particularmente desde 2017. Ministra, déjeme regresar rápidamente, perdón que la interrumpa, rápidamente al caso de todas estas prestaciones a las que ha renunciado. A mí me llamaría en particular mucho preguntarle acerca de su seguridad, porque entiendo que sí son parte de estas prestaciones que tienen ustedes por la envergadura de su puesto, por supuesto, necesitan seguridad por los temas que resuelven. ¿Cómo está usted en este tema? ¿Tiene seguridad? Sí, de hecho se nos asignan camionetas que entiendo que ya son propiedad de la Suprema Corte. Afortunadamente no implican un gasto extraordinario, que nos brindan esa protección, y se contempla personal de seguridad dentro de los equipos de trabajo que
que tenemos en las ponencias. Entonces, por supuesto que debo preocuparme por eso, no lo asumo con frivolidad, porque finalmente estoy realizando una función del Estado mexicano que tiene un carácter que puede ser bastante delicado. Muy bien, por último, ministra, usted en esta línea que lleva de austeridad, de renunciar a esta parte de su sueldo, algunas prestaciones, ¿pediría lo mismo para el equipo que trabaja con usted? Bueno, una aclaración, no es un asunto voluntario. Yo tengo muchos años defendiendo el cumplimiento de la Constitución, artículo 127, fracción 2. Si no lo dijera la Constitución, podría ser voluntario, pero asumo que estoy obligada a cumplir con la Constitución mexicana. No la puedo someter a interpretación, ni puedo aceptar que sea interpretable conceptos tan absolutos como los que contiene esta norma. En primer lugar. Y en segundo lugar, sí le comento que de hecho he solicitado no a mi equipo, sino a las personas que heredé en esta ponencia, de las cuales invité de manera inmediata a quien se quisiera quedar por provenir de una ponencia bastante progresista que dirigió el ministro Saldívar. Los invité a quedarse quien quisiera hacerlo. Algunos han aceptado quedarse bajo una condición, y es que quien exceda el salario del presidente de la República, que es el tope dispuesto en este artículo 127 constitucional, pues adecue sobre todo no en el monto de su salario, sino en prestaciones extraordinarias, particularmente un bono que se ha venido otorgando que hace que se exceda el monto de este salario. Les estoy pidiendo que no lo reciban porque excede un tope constitucional, y además pues no implica pues un costo para estas personas, para estos funcionarios que en general son secretarios de estudio y cuenta y secretarios de la ponencia, porque ganan más de 100,000 pesos. Entonces me parece que ¿cuántos se le han ido? ¿Cuántos se han quedado, ministra? ¿Cómo? ¿Cuántos se han ido? ¿Cuántos se han quedado? No, pues ahorita tengo llena la ponencia porque he ido sustituyendo. Yo voy integrando mi equipo, tengo derecho a integrarlo con la totalidad de personas que rondan en una cantidad de cerca entre 50 y 60 personas. Entonces voy integrando mi equipo. De hecho, en febrero se acaba el contrato de quienes estaban antes y vamos a evaluar la permanencia de todas las personas. Obviamente que se quedarán quienes quieran estar en esta ponencia. Muy bien. Y yo tendré el gusto de seguir trabajando con quien decida permanecer y además haya demostrado que puede coadyuvar al trabajo de esta ponencia. Muy bien, ya nos tenemos que despedir. Una pregunta rápida, una respuesta rápida, ministra. ¿Es la ministra de la Corte y la Constitución la ministra del presidente López Obrador? No, pues yo defiendo obviamente la Constitución. Muchísimas gracias, ministra. Un placer haberla tenido en esta primera emisión de Milenio 19 horas. Muchas felicidades, Selene, y mucho gusto de estar con usted. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Mire, esta mañana nos enteramos que México alertó a Estados Unidos de que ha detectado la entrada al país de armas del ejército estadounidense. Así como lo escucha, no de las armerías, sino del ejército estadounidense. Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, su titular, durante la conferencia del presidente López Obrador. Y aunque no ofreció más detalles sobre cuántas armas o cuándo llegaron al país, enfatizó que es muy urgente que se haga una investigación al respecto. Hay una cosa muy importante, y es que la Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos sobre armas que están entrando a México que son de uso exclusivo del ejército estadounidense, y es muy urgente que se haga una investigación al respecto. Y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que el gobierno de Estados Unidos revisará el tráfico de armas de uso exclusivo del ejército norteamericano hasta México. Salazar recordó que el combate de trasiego de armas de Estados Unidos a México es una prioridad para el gobierno del presidente Joe Biden. Tenemos por la primera vez un esfuerzo y una prioridad dirigida personalmente del presidente Biden, que tenemos que hacer algo contra las armas que están haciendo tanta violencia
tanto en los Estados Unidos como acá. Y por el empuje de él, ahora desde el año pasado tenemos una ley nueva en los Estados Unidos que hace un crimen grave para la gente que se pone a vender, a trasladar armas de los Estados Unidos que vienen acá a México o a otros países. Por cierto, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos revivió la demanda de México por $10,000 millones que busca responsabilizar a los fabricantes de armas estadounidenses por facilitar justamente el tráfico de armas de los cárteles de la droga a través de la frontera entre México y Estados Unidos. El caso promovido por el entonces canciller Marcelo Ebrard, quien por cierto ya celebró esta decisión a través de su cuenta X, regresará a la Corte Federal de Boston. Es que el gobierno federal calcula que el 70% de las armas que utiliza el crimen provienen del país norteamericano. Mire, ¿cuáles serían estas armas? Vamos a echar un vistazo a las armas más poderosas en el arsenal militar de Estados Unidos, considerada la primera fuerza, la principal fuerza de combate del mundo. Podrían ser las 221, las ametralladoras automáticas, las 56 lanzagranadas y una docena de lanzacohetes que el gobierno ha incautado a los grupos criminales desde finales de 2018. Pero también la poderosa minigun con la que integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación han atacado al ejército en diversas ocasiones. Esta arma o ametralladora XM-134 es un arma hecha en Estados Unidos para uso exclusivo del ejército. Puede disparar hasta 6,000 veces por minuto, ya que tiene 6 cañones rotativos, también un rango efectivo de 1,000 metros. Un arma poderosísima. Y para platicar más acerca de la llegada de estas armas al país, saludo a Juan Ibarrola, él es especialista en estos temas. Juan, muchísimas gracias por tomarnos la llamada esta noche. Al contrario, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muy buenas noches. Juan, ¿cómo es posible? ¿Cuál sería el camino que están tomando estas armas que hoy nos enteramos podrían ser del ejército de Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, el hecho o el fenómeno es grave, la acusación, es decir, sería muy grave que del propio ejército de Estados Unidos pudiese haber un desvío hormiga por el número de armas que tiene el ejército americano que se vengan al país de manera ilegal. Tendría un sustento en algo real, poca gente en México lo conoce. En todos los estados de Estados Unidos evidentemente existen bodegas, abasto de armas que tienen el ejército, que tiene la Guardia Nacional. No se tiene un control estricto de lo que son estas armas. Lo mismo sucede con las municiones en el caso de las Fuerzas Armadas americanas. Estas bodegas simple y sencillamente están custodiadas. Cuando se llegan a perder armas o se llegan a perder municiones, difícilmente hay una consecuencia que no sea un arresto. ¿Por qué? Porque son armas o son municiones que tienen seguros, están asegurados los productos, de manera tal que se paga este seguro y de alguna forma se puede restituir el arma. Por eso podría tener cierta lógica o cierta verdad el hecho de que esto ocurriera. Sin embargo, creo importante entender lo que es la venta de armas en Estados Unidos, como bien lo acabas de mencionar, a nivel de las armerías, que en cualquier pueblo de Estados Unidos, en cualquier ciudad pequeña o bien un poblado pequeño de Estados Unidos, tienen por lo menos una armería. ¿Esto qué significa de las armerías? Que cualquier ciudadano americano tiene el derecho, evidentemente siendo mayores de edad, y no teniendo antecedentes penales, demostrando dónde viven y que tienen una actividad profesional o un oficio, una actividad que es legal, pueden obtener armas. De aquí que también se ha detectado de una diversidad muy grande de formas
cómo el verdadero negocio está en las armerías, no está tanto en que exista alguna colusión o algún grupo que haya logrado convencer soldados americanos que custodian, insisto, estas bodegas que tienen armamento, para que se pierda un X número y se puedan mandar de manera ilegal. En esto sí hay que ser muy claro, ya tienen los americanos esa oportunidad tan a la mano de poder comprar armas y municiones. Es más, lo vemos en sus legislaciones. No se podrá comprar alcohol o tabaco, pero sí se pueden comprar armas y municiones de una manera mucho mayor. Hasta en los supermercados la venden. Por eso sí creo que sería muy importante poder que el gobierno americano lo investigue, lo resuelva y que dé una opinión en función de ello. Veo difícil que se pueda dar porque efectivamente estamos hablando de uno de los valores o de los símbolos más valiosos que tienen los americanos, que son sus Fuerzas Armadas. Por eso hay que investigar un poco más. Está complicado, entonces, ¿ves complicado que sea precisamente el ejército norteamericano donde se filtren por este control tan estricto que nos comentas tienen? Existe la posibilidad, sí, insisto mucho, ¿por qué? Porque en estas bodegas, en estos depósitos de armamento, es la palabra que quiero encontrar, depósitos de armamento, de alguna manera sí se podría relajar, porque te repito, cuando se llegan a perder armas, cuando llegan a perder municiones, uniformes o algo por el estilo, son tantos los que tienen que ahí lo que se activa es un seguro económico para resarcir la pérdida que se tiene. ¿Qué hay que hacer? Pareciera que deberían de tener un control más estricto, claro, pero de alguna forma no lo es. ¿Qué hay que hacer? Rápidamente, entonces, ¿qué tendría que hacer el gobierno de México? Ya le pidió a Estados Unidos que investigue, pero ¿dónde sería la ruta entonces? La ruta es en el gobierno de Estados Unidos, es en la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, es en la Secretaría de Estado de Estados Unidos, en el propio Homeland Security, para que investiguen que esto es real. Porque si esto es real, entonces tenemos nosotros mexicanos ya la llegada también de otro tipo de armamento que es el que utiliza el ejército americano. Para efectos del daño es exactamente lo mismo. Sin embargo, también ya estamos hablando de una responsabilidad que en el caso de Estados Unidos nunca se había pensado o nunca se había dado, que es que alguien dentro de las Fuerzas Armadas americanas pueda brindar esa posibilidad. Juan Ibarrola, muchísimas gracias por tu opinión, por tu visión de esto que nos estamos enterando. Vamos a estar muy pendientes. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Buenas noches a ti y a tu auditorio. Hacemos una pausa, regresamos. Oye, ya sabe que hoy es el último día para renovar la credencial del elector, para quien la quiere tramitar por primera vez, para quien quería pues cambiarle algún dato. Y bueno, las cosas andan en el país con largas filas en todos los módulos del INE, a pesar de que hubo una campaña de meses. Voy a saludar a mi compañero que se encuentra desplegado en alguno de los módulos. Él es Juan Carlos Gutiérrez. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy buenas noches. Verificando, como lo señalas, pues cómo se encuentran las filas en el último día de trámite de la credencial para votar. Es el módulo del INE ubicado en la colonia Santa María La Ribera, la calle Margarita, al cruce de Eucalipto. Cuando llegamos a este módulo por la tarde, la fila daba la vuelta hacia Avenida de los Insurgentes, y no es que se haya hecho este trámite mucho más ágil, es que simplemente la entrega de fichas para los asistentes ha terminado. Muchas personas pues descontentas precisamente por las filas que tuvieron que hacer y las muchas horas que tuvieron que estar aquí parados, señalaron que la operación de los módulos, marcaba la página del INE, sería hasta las 23:59 de este lunes, pero pues hay que aclarar que este horario solo aplica para los módulos que tienen doble turno, como es el caso del ubicado en Paseo de la Reforma y el ubicado también en Fray Servando Teresa de Mier, esto en lo que tiene que ver con la alcaldía Cuauhtémoc. Pero este módulo no, este módulo está
estará funcionando hasta las 8 de la noche. Es decir, las personas recibieron una ficha conforme fueron llegando desde muy temprano y así han sido atendidas. Y esta fila pues ha logrado ya bajar tan solo hacia la calle de Margarita, de un recorrido de varios metros que se hacía sobre Avenida de los Insurgentes Norte. Muchas cosas que especificar al respecto de lo que aquí ha ocurrido y sobre todo pues de los asistentes. Todavía personal del Instituto Nacional Electoral pues intenta explicar a algunos de los usuarios que están llegando pues que simplemente ya no podrán ser atendidos porque las fichas ya fueron entregadas y se estima terminar a las 8 de la noche con la operación, tal vez pasar algunos minutos, superar algunos minutos, principalmente a las personas que ya tienen su documentación, que ya fue revisada, que cuentan con su ficha, serán los últimos en poder llevar a cabo este trámite. Así que largas filas registró durante esta tarde, pero pues hay que señalar que es el último día, solo para quienes cumplen los 18 años entre el 1 de septiembre del 23 y el 2 de junio del 24, y también para quienes van a realizar cambio de domicilio, corrección de datos o reemplazo por vigencia. Al menos aquí en la zona de Santa María la Ribera, pues está terminando ya la operación por parte de este módulo. La información que tenemos esta noche. Muchísimas gracias. Fíjate que hay que aclarar algunas cosas. Quien ya recibió su boleta, su ficha y no sea alcanzado a ser recibido hoy para hacer su trámite, ya también dijo el Instituto Nacional Electoral que va a poder regresar mañana, va a tener 2 días más para terminar de atender a todos los que alcanzaron ficha. Aunque ya su módulo cierre, pero alcanzó ficha, puede regresar en los próximos 2 días. Y también, ojo, si usted perdió su credencial, no quería cambiarle datos, o también pues solamente quería reemplazarla sin algún cambio, todavía va a tener hasta el día 8 de febrero. Entonces no es necesario que esté haciendo filas en estos momentos, porque todo el país está igual, todo el país, en todo el país hicieron filas desde 2, 3 de la mañana. No es necesario, le decía, si usted perdió su credencial y solo quiere reponerla. Si no le quiere hacer un cambio sustancial, puede ir todavía hasta el 8 de febrero. Entonces, sálgase de la fila, regrese otro día, porque esto es solo para quienes lo tramitan por primera vez o van a hacer un cambio sustancial. Ahí están las fechas en pantalla de pues el momento que puede usted ir todavía al instituto. Juan Carlos, muchísimas gracias. Y bueno, pues a ver, la gente se enoja, pero hubo avisos. Sí, hubo aviso, hay molestia por parte de algunos asistentes que a pesar de estar ya en la fila no pudieron obtener más que pues una ficha para poder regresar mañana o en días subsecuentes, sí. Pero pues el dispositivo estuvo echado a andar para que todo el mundo estuviera avisado, sobre todo de los 2 días que pues tuvo que abrir este módulo en fin de semana, que estuvieron atentos y que estuvieron activos, pero pues desafortunadamente son cientos de pues datos o, por qué no decirlo, cientos de pretextos los que nos llevan a estar hoy formado al último minuto en estas filas del INE. Juan Carlos, muchísimas gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Mire, durante el fin de semana se registró una balacera entre presuntos delincuentes y elementos de seguridad en la carretera 100. Las autoridades informaron que los hechos comenzaron cuando un comando iba a rescatar a Carlos Humberto, hijo de Jesús Humberto, alias El Chubeto, sicario de Los Chapitos, y quien es considerado como uno de los principales generadores de violencia al norte del país. El saldo de estos hechos fue de 12 personas muertas. La familia de Marlene, la víctima de estos hechos, pide justicia. Ahora vamos a Veracruz, porque ya familiares de Brandon, un joven que fue asesinado por policías el pasado 19 de enero, en protesta piden que se investigue el caso, también que no regresen los abusos de autoridad al municipio de Lerdo de Tejada. Recordemos que fueron detenidos 4 policías luego de la quema de patrullas y del Palacio Municipal. Y este sábado, en otro revés más para las familias de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, una jueza federal ordenó dejar en libertad provisional a 8 militares que estaban presos desde junio del año pasado, acusados de omisión en este caso. Rubén Mozo tiene los detalles. A unos meses de cumplirse 10 años del secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa,
Más de 100 presuntos delincuentes han recuperado su libertad. El motivo: violaciones al debido proceso, tortura y absueltos por falta de pruebas, como es el caso del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, también por cambio de medidas cautelares. Luego se promueve por un organismo de derechos humanos, a la vez defensor de los padres de los muchachos. Se presenta una denuncia porque estos detenidos habían sido torturados. Sale una sentencia y dejan en libertad, porque el Ministerio Público no pudo probar en un término de 10 días que le fijaron de que no habían sido torturados con el protocolo de Estambul. Y como no lo pudo probar, liberan a todos, como a 80, sí, como 20 primero y luego 60. Ahora, una jueza federal ordenó la liberación provisional de 8 militares acusados del probable delito de delincuencia organizada. Sus procesos los seguirán fuera de la cárcel. Hace meses, el excomandante del 41 Batallón de Infantería en Iguala, Rafael Hernández Nieto, también dejó la prisión militar y enfrenta su juicio en libertad. Los militares supuestamente se reunieron con integrantes de Guerreros Unidos, según chats de WhatsApp que obtuvo la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en 2014. Se detuvo a Sidronio Casarrubias Salgado, quien es el líder del grupo criminal que corrompió y se apoderó de las policías municipales de Iguala y Cocula. Además, se logró la aprehensión de quien tenía el mando y tomó la decisión que originó este doloroso evento: el expresidente municipal de Iguala y su esposa. Algunos presuntos narcotraficantes que han sido beneficiados son Sidronio Casarrubias Salgado, el Chino, líder de Guerreros Unidos, identificado de ordenar y ejecutar el crimen contra los estudiantes; Marco Antonio Ríos Berber, el Cuasi, quien según la entonces Procuraduría General de la República compró el diésel que se utilizó para incinerar algunos cuerpos de los normalistas en el basurero de Cocula. Entonces, eso no lo sabían los padres. Y eso es lo que no quieren que yo diga. Pero ya parece que me voy a callar ante una situación así. Quiero saber de parte de quién te recibió la orden de elaborar esa sentencia, porque para aventarse una sentencia así no es un asunto de un juez o de un ministro, mejor dicho, de un magistrado. Esto lo tuvieron que haber aprobado arriba, en la Corte. ¿Quién dio la instrucción y por qué? Para Milenio Noticias, Rubén Mozo. Bueno, luego de esto, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que lamentó la decisión de liberar, más bien de cambiar la medida cautelar, es una libertad condicional de los militares, y adelantó que iniciará un procedimiento legal en contra de la jueza que dio la orden de excarcelamiento. También informó que procederá en contra de los magistrados Horacio Hernández, de Juan José Olvera y Francisco Sarabia. La Fiscalía apuntó que la jueza y los magistrados generaron una evidente situación de injusticia al otorgar una serie de procedimientos de amparo y de ampliación de amparo que concedieron ventajas indebidas a quienes no lo merecen. Señalaron que la medida afecta a los 43 desaparecidos, también a sus familias, a su seguridad y al país, dada la brutalidad de los abusos cometidos. La Secretaría de Gobernación también reaccionó. A través de un comunicado expuso que no extraña la posición del Poder Judicial de la Federación en el caso Ayotzinapa. Dijo que desde sus prioridades nunca ha estado hacer justicia ni encontrar la verdad. Por el contrario, señaló, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso. Gobernación indicó que solicitará a la Fiscalía General de la República que se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación. Vámonos a temas más amables, porque tras varios meses, finalmente anoche la jirafa Benito inició su traslado a African Safari. Así fue despedida desde el Parque de Conservación Animal en Ciudad Juárez, Chihuahua. Decenas de familias se dieron cita para darle el adiós a Benito. El animal es trasladado en un contenedor que permite cubrirlo del frío y calor, además permite monitorearlo. Al momento Benito ha recorrido Durango y atraviesa todavía Zacatecas en su camino a Puebla, donde está su nuevo hogar.
Por fin, Benito está en la caja, muy bien, está seguro, ya está cerrado. Estamos terminando de dar los últimos toques para que quede ya sellado y que quede asegurado, que no haya ningún problema. Está comiendo, está sumamente tranquilo. Entró bien, cerramos la puerta, pensamos que iba a tardar un poco más en subir, pero de ninguna manera. Ya estamos listos, hay muchísima gente acá pendiente de la salida de Benito y qué bueno, queremos despedirlo con mucho cariño de los juarenses porque se va a Puebla. Benito será poblano en breve. Hacemos una pausa, pero regresamos, todavía hay más información. Vamos con información internacional. La Corte Suprema de Estados Unidos acordó autorizar temporalmente cortar o retirar las vallas de alambre de púas que las autoridades de Texas colocaron en parte de la frontera con México para impedir el cruce ilegal de personas hacia ese país. La instalación de alambre de púas, ordenado por el gobernador de Texas, Greg Abbott, forma parte de las polémicas acciones para contener la llegada de migrantes, junto con la colocación de boyas a lo largo de Río Bravo. Y tenemos aquí en el estudio a Horacio Besón, editor de Fronteras de Milenio. Se encuentra aquí para hablar sobre la decisión de Ron DeSantis, quien abandonó la carrera republicana por la Casa Blanca, respaldando a Donald Trump. Buenas noches. Hola, qué gusto tenerte aquí. No, al contrario, gracias por la invitación. Oye, parece que cada vez le queda este camino más libre a Donald Trump. Sí, está bien, está reforzando la idea que es el gigante no de pies de barro, sino bastante bien plantado en los republicanos y está poniendo nervioso a Biden. Sí, definitivamente. Y ahora se retiran de la contienda. Sí, solamente queda Nikki Haley y aquí el que se veía mucho más fuerte, el que era la gran promesa para derrotarlo internamente, Ron DeSantis, pues finalmente tiró la toalla entre la primera y la segunda primaria, entre el caucus de Iowa y ni siquiera llegó a New Hampshire. Solo le queda pues competir con otra persona, pero no es pues alguien que le pueda hacer, según los datos, mucha competencia. No, sí, exacto. Parece que no hay competencia, pero lo que le está apostando Nikki Haley es a los moderados dentro del partido, dentro de los republicanos, de que la suerte que los antitrumpistas dentro le empiecen a apoyar poco a poco, y esta es la cuestión. Se está jugando todo prácticamente mañana en New Hampshire. Ahí veremos, a pesar de que hay una gran diferencia de 12 puntos, pues si logra sobrevivir, ella va a tratar de luchar. Recordemos que en el 2016 nadie apostaba por Trump. Está muy fuerte Trump, pero es la idea, veremos. ¿Crees que las fichas se puedan mover en su contra? No lo creo, pero en política pues todo está abierto. Él lo comprobó, como te comentaba, en el 2016, pero sí está muy difícil. El trumpismo está muy incrustado en el partido y se la sabe él de todas a todas, no solamente por haber estado en la presidencia, que ya trae ese colmillo, sino desde antes. Desde antes él, pues hay que recordar, siempre fue una personalidad mediática, sabe cómo mover las piezas, tiene lo que mucha gente odia de él, otros lo aman, ¿no? Ese confrontamiento, esa forma de hablar de los demás que es ofensiva, y eso a mucha gente le gusta. Mira, y tiene, pues, si no mal recuerdo, más de 90 procesos. 91, exacto, en cuatro. También cualquiera de esos que se mueva podría cambiar también la historia. Exacto, es también el miedo de que si nos quedamos sin nadie en los procesos, estos 4 procesos penales que se le siguen, por eso hay esperanza algunas personas de Nikki Haley. Entonces, pues veremos, pero paradójicamente esto, entre más golpean a Trump, más la gente que lo sigue argumenta que por algo lo están golpeando, que es falso, y que por algo le tienen tanto miedo que inventan todo esto, ¿no? Bien, recuérdanos fechas definitorias. Pues viene, poco a poco está, obviamente, internamente, prácticamente por primera vez, quizás, salvo que haya un milagro con Nikki Haley, las primarias prácticamente se van súper rápido. Ni siquiera el famoso supermartes va a estar realmente importante. La convención, se van como van, las convenciones republicanas y demócratas se irán prácticamente directo. Es decir, yo creo que sería hasta los debates, al debate ya de prácticamente Joe Biden versus Donald Trump, y esto pues hasta noviembre, ¿no?
primer martes de noviembre. Ya veremos qué pasa con este asunto. Vamos a estar muy pendientes. Muchísimas gracias. Esperamos tenerte aquí en la mesa de Milenio 19 horas más seguido. Yo feliz, adelante. Y pues sí, es un proceso muy interesante el que se va a vivir allá. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos. Todavía hay más información. Vámonos ahora hasta Torreón, porque un grupo de aficionados del Club Rayados de Monterrey fueron atropellados por una camioneta anoche, cuando salían del estadio luego del partido entre su equipo y Santos Laguna. De acuerdo con testigos, este vehículo con placas de Texas viajaba a exceso de velocidad y en sentido contrario sobre la antigua carretera Torreón-San Pedro, cuando de manera repentina giró hacia la izquierda, se impactó contra un taxi y continuó su marcha directo contra los aficionados. Hasta el momento se reporta una mujer fallecida y al menos 6 lesionados. Familiares de Marlene, la víctima de estos hechos, exigen justicia. Oiga, qué cosa. Yo exijo justicia porque ahora están cambiando las cosas y no es cierto. Hasta el niño dijo que, perdón, no puedo. Hasta el niño dijo que no fue accidental, fue contra ella. Y yo exijo justicia, por favor. Están manejando como si hubiera sido accidente, pero no fue accidente. No fue a propósito, porque hasta el niño está de testigo. Hay testigos y hay mucha gente de testigo y hay muchos videos. Pues quien nos puede hablar acerca de este incidente, más detalles y además que no ha sido la primera vez de incidentes, así es mi querida Mini Altaire. Bienvenida. Muy buenas noches, Cel. Así es, efectivamente, lamentablemente seguimos hablando de este tipo de situaciones, ¿no? Alrededor del fútbol. Este se da afuera del estadio TCM y justamente ahorita lo que relataban los familiares de la víctima, ¿no? Es justo eso, que por ahí hay varias versiones, ¿no? Al final está ya la investigación y esta es la que va a arrojar la verdad de los hechos. Pero bueno, ahí mencionan que hubo incidentes entre un grupo de aficionados de Monterrey y un grupo de aficionados de Santos que iban en la camioneta y que después impactaron contra el taxi y pues obviamente el rebote va contra ellos, pero que efectivamente hubo un pique antes de lo sucedido de este lamentable hecho. Pero bueno, eso ya obviamente le corresponde a las autoridades determinarlo. Decías, sí, efectivamente, pues ha habido otros episodios y medidas que se han tomado justamente para erradicar la violencia justamente alrededor de los estadios o adentro de los estadios. Vamos a recordar, por supuesto, el que tenemos quizá más claro, ¿no? Por todo lo que ocurrió, por lo lamentable, por lo brutal que se veía, ¿no? Fue lo sucedido el 5 de marzo de 2022 en el Estadio Corregidora, aquella batalla entre aficionados de Atlas y Gallos Blancos que terminó con 26 heridos y que al final resultó en varias resoluciones por parte de la liga. Por ejemplo, la suspensión de algunos directivos de Gallos, el que las barras visitantes no puedan acudir a los partidos, también la implementación del famoso Fan ID en todas las plazas de México para identificar a los aficionados, la credencialización también de las barras, algunas de las medidas que se tomaron en aquel entonces y que veíamos o que vemos estas imágenes sin duda alguna terribles y que dieron la vuelta al mundo. Es lo que quizá tenemos más claro de los últimos hechos de violencia, esto al interior, porque repito, lo ocurrido en Torreón fue afuera del estadio TCM. Y bueno, también Cel, vamos a cambiar obviamente de otro episodio, vamos a repasar otro episodio, porque en el 2018 aficionados de Rayados corrieron tras seguidores de Tigres y al final uno de ellos tropieza y es golpeado brutalmente. Afortunadamente, después de ser operado, este joven, en ese entonces de 21 años, se recuperó. Aquí cancelaron las famosas caravanas de aficionados para evitar que se encontraran, obviamente, seguidores de ambos equipos, ¿no? Que hubiera un punto en el que pudieran encontrarse. Por eso es que cancelan estas famosas caravanas de aficionados, que, bueno, es obviamente un grupo que va caminando hacia el estadio, obviamente en varias calles, ¿no?, de los estadios, y hoy están canceladas. Y bueno, en el Apertura 2019 el partido entre Atlético de San Luis y Querétaro también terminó en golpes. En las tribunas incluso tuvieron que bajar a la cancha a varios seguidores para resguardarlos. Según los reportes, hubo en ese momento 25 heridos. Aquí vemos imágenes de lo ocurrido en las tribunas, que bueno, afortunadamente
pues no pasó a mayores, pero ahí quedaron los heridos en su momento, los golpes y te digo las medidas que han intentado erradicar la violencia, Cel. En este caso, en lo que ocurrió el día de ayer, también te decía, ya está la investigación y al final, pues bueno, tenemos que esperar para ver cuál es la resolución, porque te digo, hay varias versiones. También, por ejemplo, los aficionados, ¿no?, de Rayados de Monterrey mencionan que pues lo sacan inmediatamente después del partido, después de estar un tiempo en el estacionamiento esperando su autobús que venía retrasado, el autobús que los iba a llevar a su casa, pues bueno, lo sacan del estadio, ahí lo tuvieron que esperar afuera y que había poca seguridad en ese momento. Al final los reportes dicen que eran 1000 elementos alrededor de este partido, pero los testigos dicen que había muy pocos elementos de seguridad en ese instante. Hace falta revisar esas medidas, porque aunque fue fuera, también le compete estar vigilante a las autoridades de los estadios, ¿no?, a los directivos. Yo creo que es importante. Y hoy la directiva también de Santos, la de Rayados de Monterrey, obviamente la Liga MX, aseguran que están pues apoyando en todas las autoridades para que se establezca pues la línea obviamente de investigación y luego se dé una resolución respecto a esto. Hoy se menciona que hay 2 detenidos, vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. Y estar pendiente, por supuesto, de las personas que están heridas, 6 heridos por esto. Mire, muchísimas gracias, nos vemos aquí mañana. Claro que sí, muy buenas noches. Y gracias también a usted por su sintonía. Si la vida lo permite, nos vemos en este mismo espacio mañana, Milenio, 19 horas.